Muy bien, vamos a continuar con los temas de neuroradiología y ahora que conocemos un poco de generalidades, vamos a hablar de tópicos específicos, comenzando por los eventos vasculares cerebrales o EBCs. EBC es un término inespecífico que indica una pérdida aguda de la función neurológica secundaria al compromiso de la irrigación de alguna región del cerebro. El diagnóstico es primordialmente clínico. Para fines prácticos, los dividimos en dos grandes grupos, los EBCs isquémicos, que son los más frecuentes, y EBCs hemorrágicos. Prácticamente tienen una relación del 80% y 20%. Los EBCs isquémicos pueden tener una etiología trombótica, en donde la etiología más común es la aterosclerosis. La trombosis puede ocurrir por una formación de placa aterosclerótica que puede llegar a obstruir el vaso de una forma muy significativa o de una forma total. Y el sitio más común donde esto ocurre es en las arterias cerebrales medias. La etiología embólica se refiere a trombos o sustancias que migran desde otro punto hacia algún vaso cerebral obstruyéndolo. Lo más común es que las placas de ateroma se fragmenten y circulen hasta los vasos cerebrales ocluyéndolos. Como ya vimos, los sitios en donde es más común que se formen placas de ateroma con posibilidad de fragmentación es en el bulbo de la arteria carótida común, aunque también pueden migrar desde el callado aórtico o desde el corazón, por ejemplo, en casos de fibrilación auricular. La etiología hipóxica puede ser originada por una falta de oxigenación, como por ejemplo una intoxicación por CO2, ahogamiento o por estados patológicos en donde disminuye mecánicamente la perfusión, como en la hipotensión o en el ahorcamiento. En un momento vamos a ver por qué es importante además saber esta división en función al tiempo. Los EBCs hemorrágicos tienen dos grandes grupos de causas. Las causas primarias son la hipertensión arterial sistémica, sobre todo la mal controlada, y la angiopatía amiloide. Las causas secundarias de hemorragias ocurren en patologías previamente existentes como tumores, malformaciones arteriovenosas, en EBCs isquémicos que sangran, en trombosis venosas cerebrales que provocan hemorragias también. Recuerden esto, que un EBC isquémico puede sangrar o una trombosis venosa también puede sangrar. El diagnóstico de EBC ya dijimos que es primariamente clínico. En la práctica clínica, el EBC se diagnostica en el servicio de urgencias y no en imagenología. Las imágenes nos sirven únicamente para determinar qué grupo de pacientes se va a beneficiar con terapia trombolítica con activador tisular de plasminógeno o TPA, vía venoso o vía intraarterial. Existen indicaciones muy precisas para determinar qué terapia requiere el paciente, que estarán revisando en el bloque de neurología. Por el momento, solo es importante dejar en claro que básicamente la imagen determina a qué pacientes vamos a poder someter a trombolisis y a quiénes no. No vamos a hablar de trombectomía mediante métodos no invasivos por cateterismo, pero también se puede tratar así a los pacientes. Hay ventanas específicas bajo las cuales se puede iniciar terapia trombolítica. La ventana convencional es en las primeras 3 a 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. La ventana depende del vaso afectado y la extensión del EBC. Por ejemplo, en EBCs muy extensos a veces se prefiere no realizar trombólisis por el riesgo de que estos puedan causar una hemorragia. Cuando hay un EBC de la circulación posterior, algunos autores extienden la ventana, ya que estos pueden ser letales y se puede hacer después de las 4.5 horas. Idealmente se sugiere que no pase más de una hora desde el que el paciente llega al hospital al momento en el que se somete a trombolisis. Esto a veces le llaman tiempo puerta aguja y simplemente se refiere a eso, que debe pasar menos de una hora desde que llega el paciente hasta que comienza la trombolisis. De cualquier forma, lo más importante que deben saber en este momento es cuál es el primer estudio que solicitamos y por qué lo solicitamos, y esto ya lo habíamos mencionado en la introducción. El primer estudio a solicitar siempre es un TAC de cráneo simple, ya que es el estudio más disponible y rápido de realizar y además es muy sensible para detectar sangre intracraneal. Justamente por eso realizamos el estudio, más que para diagnosticar un EBC isquémico, que a veces puede ser complicado si no tenemos experiencia, nos sirve para descartar que el EBC no sea hemorrágico. Al EBC hemorrágico no lo vamos a poder tratar con TPA porque causaríamos aún más hemorragia.
También podemos llegar a detectar alguna otra causa que esté provocando hemorragia secundaria, como las que mencionamos en la diapositiva pasada, como un tumor, por ejemplo. Existen estudios avanzados que nos permiten realizar el diagnóstico de EBC isquémico de una forma relativamente más sensible, pero el contra es que requieren de un poco más de tiempo para realizarlos, lo que puede retrasar el tratamiento. Es por eso que no son 100% necesarios. Los estudios especiales son estudios de imagen vascular como angioTAC o angioresonancia magnética, estudios que estudian la perfusión por TAC o resonancia magnética, y ambos, tanto estudios de perfusión como estudios de imagen vascular, requieren de uso de medio de contraste. El estudio más sensible de todos es una secuencia en resonancia magnética llamada de difusión o DWI por sus siglas en inglés. En un momento vamos a hablar un poco más de esta secuencia. Entonces, de todo esto, muy importante que recuerden que la imagen nos sirve para determinar en qué pacientes podemos realizar trombólisis. El primer estudio a realizar siempre va a ser un TAC de cráneo simple y primariamente la utilizamos para descartar un EBC hemorrágico o causas secundarias de hemorragia. Todo va a quedar un poco más claro conforme vayamos avanzando en la clase. Los estudios de perfusión los podemos realizar mediante TAC, resonancia magnética o métodos de medicina nuclear. Los más comunes son los realizados mediante tomografía o resonancia magnética. Lo que hacemos es administrar medio de contraste IV al paciente para obtener múltiples imágenes a través del tiempo que nos hablan de cómo se comporta el medio de contraste dentro de los vasos y en la barrera hematoencefálica del cerebro, y esto nos habla al final del flujo sanguíneo cerebral. De una forma muy simple, estos mapas lo que nos van a decir es en dónde está existiendo hipoperfusión y de esta hipoperfusión en dónde ya hay necrosis y en dónde solo hay isquemia. En estas regiones en donde solo hay isquemia, la región va a ser salvable si reinstalamos la circulación con tratamiento, o sea, con trombolisis. A la zona necrótica de un infarto le llamamos núcleo o core y de forma rápida la podemos ver en este cálculo de volumen del flujo cerebral, en donde en esta TAC es este pequeño foco de color azul que vemos aquí y en esta resonancia son estos focos negros que vemos aquí. La zona que solo está hipoperfundida pero es salvable es la zona de penumbra, que de una forma rápida podemos ver en estas imágenes de tiempo que tarda la máxima perfusión, en donde vean cómo en ambos casos prácticamente es todo el hemisferio en el territorio de la arteria cerebral medial que está en riesgo. Nos basamos mucho en comparar un hemisferio normal, que en ambos casos es el hemisferio izquierdo, para poder detectar las diferencias que con los métodos simples no son tan detectables como vemos aquí. Vean cómo toda esta zona está hipoperfundida, pero realmente solo vemos una pequeña lesión aquí, de una forma rápida, digamos. Lo malo de este tipo de estudios es que requiere de más tiempo, usamos medio de contraste y requerimos además personal técnico entrenado para la realización de este tipo de estudios, pero generalmente ya todos los tomógrafos modernos cuentan con el software para realizar este tipo de estudios. Pero el tiempo es cerebro, por lo que gran parte de los casos realmente no podemos retrasar el tratamiento y preferimos solo la TAC simple para poder tratar inmediatamente al paciente. El estudio especial, que en la actualidad es el método que ha mostrado mayor eficacia para diagnosticar un EBC isquémico, ya que nos deja detectar isquemia en minutos posteriores al comienzo del infarto, es la resonancia magnética. Pero particularmente lo hacemos con una secuencia que llamamos secuencia de difusión o DWI. Esta secuencia lo que mide es el movimiento de las moléculas del agua, particularmente en el compartimiento extracelular. Vean esta ilustración, digamos que aquí estamos señalando células cerebrales con círculos grises y las moléculas del agua en el espacio extracelular con estos círculos azules. Las moléculas de agua extracelular tienen un movimiento aleatorio que conocemos como movimiento browniano. La patología cerebral puede causar que las moléculas tengan menor grado de movimiento o mayor grado de movimiento. Vamos a ver primero lo menos importante para este tema. Cuando hay pocas células o mucho líquido extracelular o simplemente en caso de que veamos líquido cefalorraquídeo, el agua se va a mover mucho. Esto lo conocemos como difusión facilitada. Particularmente en el caso de isquemia, lo que ocurre es restricción de la difusión. Esto ocurre cuando disminuye la perfusión
Esta limitación del oxígeno causa depresión del ATP que provoca una falla en la bomba sodio-potasio, dejando al sodio en el interior de la célula. Debido al aumento de la osmolaridad intracelular, el líquido del espacio extracelular va a migrar hacia dentro de la célula y esto aumenta el tamaño celular, o sea, lo hincha, digamos. Debido a este aumento del tamaño celular, el espacio extracelular disminuye, por lo que las moléculas de agua tendrán mayor dificultad para poder movilizarse. Esta dificultad en el movimiento de agua es la restricción a la difusión. Esta restricción la observamos en la imagen de resonancia magnética como una hiperintensidad, o sea, en donde existe restricción a la difusión, observamos una región de color blanco o hiperintenso. Las principales patologías que cursan con restricción son principalmente el edema citotóxico de la isquemia, aunque podemos también ver restricción también en tumores, particularmente tumores altamente celulares como linfomas, en el caso de abscesos o en el caso de quistes epidermoides intracraneales. Por la física de la imagen de esta secuencia de difusión, a veces lo que vemos hiperintenso puede no ser real, por lo que requerimos una secuencia que verifique que en realidad existe restricción en esta región. Para eso nos sirve esta secuencia ADC o secuencia de coeficiente de difusión aparente, en donde las regiones con restricción de la difusión real las vamos a ver hipointensas u oscuras en esta secuencia ADC. A pesar de ser ultrasensible realizar una resonancia magnética a un paciente con EBC, esto retrasa el tratamiento y ya dijimos que el tiempo es cerebro, es por eso que no a todos los pacientes con EBC los llevamos al resonador. Recuerden esta secuencia de difusión porque vamos a hablar de ella en unos minutos. La clasificación cronológica del EBC isquémico está dividida en 4 etapas de acuerdo al tiempo: la etapa hiperaguda, aguda, subaguda y crónica. El momento en el que se subclasifica depende de la literatura que consulten y el autor en el que más confíen. Personalmente la que prefiero es la de Osborne, pero verán muchas variaciones de estos tiempos. Lo podemos pensar como hiperagudo horas, agudo días, subagudo semanas y crónico meses. Aquí vemos los cambios macroscópicos de cada etapa y vamos a ver su correlación con imagen. Observen aquí en la etapa aguda un coágulo alojado en la arteria cerebral media. En esta etapa aguda, observen cómo los cambios macroscópicos son bastante discretos. Este es el lóbulo normal y este es el lóbulo con isquemia. Mientras más avanza cronológicamente el infarto, comienza a ser más notable, como vemos aquí, una fase subaguda en donde este es el lóbulo normal, este es el lóbulo con infarto subagudo, y mientras más avanza la cronicidad, el EBC va a dejar una cavidad prácticamente. Este espacio que dejó aquí el infarto va a ser reemplazado por líquido cefalorraquídeo. En un momento vamos a ver cómo podemos correlacionar estos hallazgos macroscópicos con la imagen. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la isquemia cerebral en tomografía está representada por edema citotóxico, el cual se desarrolla por las fallas en las bombas de iones, principalmente la de sodio-potasio. El edema es un incremento del líquido y el líquido en tomografía, si recordamos de las primeras clases, tiene una densidad baja, o sea, es gris. Si recuerdan, el agua en tomografía tiene una densidad de 0 unidades Hounsfield. La sustancia gris en la corteza tiene una densidad aproximada de 30 a 40 unidades Hounsfield y la sustancia blanca tiene una densidad menor por la mayor cantidad de lípidos, así que esta tiene una densidad aproximada de 20 a 30 unidades Hounsfield, como estaríamos viendo aquí en esta región. Un incremento de agua de 1% en el cerebro equivale a una disminución de la densidad de 2.5 unidades Hounsfield. Así es que entre más edema haya en alguna región, pues la densidad va a disminuir más. Finalmente, ¿qué tienen que recordar de todo esto? Pues que la isquemia la vamos a observar con una densidad más disminuida, o sea, más oscura. Esta ilustración de Picmonic tiene mucha información algo innecesaria y muy obvia, por lo que solo hay que fijarse en unas cosas en esta imagen.
Vean cómo las alteraciones de la arteria cerebral anterior afectan principalmente la función sensitiva y motora de las extremidades inferiores contralaterales al sitio de la isquemia. Las alteraciones de la arteria cerebral media principalmente afectarán las funciones motoras y sensoriales contralaterales, principalmente de las extremidades superiores y del rostro. Las alteraciones de la arteria cerebral posterior afectan principalmente la corteza visual contralateral. Como dijimos, el EBC es un diagnóstico primordialmente clínico. Los EBCs de la arteria cerebral anterior son raros y sus síntomas clásicos están representados por la debilidad predominante en los miembros superiores. Puede haber síntomas de frontalización como desinhibición, reaparición de los reflejos primitivos o repetición de palabras o frases o sonidos que conocemos como perseveración del habla. También hay alteraciones más corticales como alteraciones del estado mental y del razonamiento. Los CBCs de la arteria cerebral media son los más comunes. Los síntomas representativos son las alteraciones motoras por debilidad y alteraciones de sensibilidad, principalmente facial y de miembros superiores. Las alteraciones del habla manifestadas por dificultad del habla de origen motor o sensorial aparecen cuando el EBC altera el hemisferio dominante del paciente, o sea, sobre todo presentes cuando el EBC aparece en el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante en la mayor parte de la población. Las alteraciones visuales principales es la hemianopsia homónima contralateral, como vemos en este ejemplo de un EBC que estaría localizado en el hemisferio izquierdo. Existe además en el paciente una tendencia de mantener la mirada hacia al lado de la lesión. Eso es bastante interesante. La agnosia es la incapacidad para identificar un objeto. Los síntomas del EBC de la arteria cerebral posterior se manifiestan principalmente con síntomas visuales, pudiendo encontrar alteraciones del estado mental y de la memoria también. La isquemia del sistema vertebrovascular es la más preocupante debido a que irriga el tallo cerebral. Pueden existir déficits de los pares craneales, síntomas cerebelosos como ataxia, vértigo o alteraciones de la coordinación, y los síntomas del tallo cerebral se extienden desde síntomas de pares craneales hasta alteraciones autonómicas y del estado de alerta. Particularmente puede haber algo que llamamos alteraciones cruzadas, en donde hay alteraciones ipsilaterales de los pares craneales aunadas a alteraciones motoras, pero contralaterales, que los diferencia de los CBCs de la circulación anterior. Ya vimos los territorios vasculares más importantes. Es esta la razón por la cual nos sirve saber su distribución, ya que los EBCs isquémicos usualmente afectan la región específica que causa los síntomas neurológicos típicos. Tienen que tener como mínimo la noción de estas 4 regiones topográficas: la arteria cerebral anterior en la región frontomedial, la arteria cerebral media en la región frontoparietotemporal lateral y la arteria cerebral posterior en la región caudomedial. El sistema vertebrovascular irriga las estructuras del tallo cerebral y cerebelo, por lo que prácticamente lo vamos a encontrar en la fosa posterior, como vemos aquí. Aunque no se sepan todas las estructuras anatómicas que irriga cada estructura, traten de identificar visualmente la distribución gruesa de estas 4 regiones principales. Vamos a ver los hallazgos de imagen en todas las fases del EBC, principalmente centrándonos en la TAC, que es con la que mayor contacto tendrán en el contexto de EBC. Tristemente, en la etapa hiperaguda del EBC, del 50 al 60% de las tomografías son normales, eso tienen que recordarlo. Es por eso que el diagnóstico es clínico, ya que, como dijimos, queremos establecer tratamiento por convención en las primeras 3 a 4 horas y media a partir del inicio de los síntomas. En todo caso, si el paciente es sintomático y realizamos una tomografía simple, la cual vemos normal o nos reportan normal, eso no significa que no exista EBC. Seguramente está presente, pero aún no lo podemos ver. Afortunadamente existen signos particulares que podemos llegar a observar en estas fases hiperagudas que constituyen las primeras 6 horas a partir de que inició el EBC. Podemos llegar a observar el coágulo en el vaso afectado, principalmente en la arteria cerebral media. El coágulo tiene una densidad alta, como estamos viendo aquí, y en este caso está alojado en la arteria cerebral media derecha. Este es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa que podemos observar en 1/4 a la mitad de los pacientes con EBC isquémico. Tenemos otro signo conocido como el de la cintilla insular. La corteza insular sabemos que es esta que está en un nivel profundo a la cisura de Silvio.
Cuando existe un EBC, la corteza de la ínsula va a disminuir de densidad, dándole este aspecto más hipodenso que el contralateral, como vemos aquí. Este mismo principio de hipodensidad en donde hay EBC aplica a este signo del núcleo lenticular o lentiforme hipodenso. Observen cómo la densidad es menor en este núcleo lenticular derecho a comparación del lado izquierdo. Este es el núcleo lenticular izquierdo y aquí estaría el núcleo lenticular derecho, pero con menor densidad comparativamente. Este es un signo de evento vascular cerebral isquémico. Si creen que estos signos de EBC hiperagudos son muy discretos, tanto que podríamos asumir que son estudios normales, están en lo correcto. Tenemos un estudio que puede detectar de manera más obvia el EBC en estas fases hiperagudas, la resonancia magnética, pero particularmente la secuencia de difusión con su secuencia ADC complementaria, ya que esta puede detectar EBCs a minutos de que comienza la isquemia. Aquí tenemos las horas o minutos a partir de las cuales podemos diagnosticar por imagen de manera inequívoca un EBC isquémico en los diferentes métodos de imagen. La resonancia magnética en secuencia de difusión puede detectar al EBC en minutos, algunos dicen que en segundos, pero por convención decimos que a los 30 minutos ya es aparente la isquemia, como vemos aquí esta hiperintensidad en difusión que es hipointensa en la secuencia ADC. Este es el infarto cerebral. Noten cómo las secuencias T2, FLAIR y T1 tienen cambios muy discretos en esa zona de infarto. Esto es porque T1, T2 y FLAIR pueden tardar hasta 6 horas para mostrar cambios isquémicos. La TAC, por su parte, para mostrar las hipodensidades típicas, puede tardar hasta 24 horas, lo cual ya está muy por fuera de la ventana terapéutica. Así que recuerden que el primer estudio en el que identificamos isquemia es una resonancia magnética en su secuencia de difusión o DWI. Los hallazgos de la fase aguda, que va de 6 horas a 2 días, ya son hallazgos clásicos que probablemente los pongan a diagnosticar en un examen. En esta fase ya podemos observar la hipodensidad de la región infartada, que causa una pérdida de la diferenciación de las estructuras corticales y subcorticales o una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Vean cómo causa cierto efecto de masa por el edema que causa la isquemia, el cual estamos viendo reflejado aquí en el cuerno anterior del ventrículo lateral. Literalmente la zona está hinchada. Vean cómo se borran además los surcos y cisuras. Aquí no vemos la cisura silviana o lateral en esta región temporal. ¿A qué región vascular pertenecen estos dos EBCs? Ya deben de saber. A la arteria cerebral media. Realmente no hay mucho que caracterice a la resonancia magnética en esta fase, más que el hecho de que seguimos viendo restricción en la secuencia de difusión. Ya podemos comenzar a observar cierta hiperintensidad en T2 y FLAIR en la región infartada. A la aplicación de contraste, las meninges adyacentes al infarto pueden realzar y lo veríamos así, digamos. En la etapa subaguda de 2 días a 2 semanas, observamos dos fenómenos interesantes. Estos suceden principalmente ya que el cerebro busca restablecer la circulación mediante neovascularización. En las primeras 48 horas posterior al EBC, continuamos observando la hipodensidad típica de la isquemia, como vemos aquí, aquí y aquí, pero más o menos a partir de la semana a semana y media del EBC ocurre algo que conocemos como efecto de niebla o fogging. En la zona del infarto va a comenzar a disminuir el edema y la densidad del infarto va a comenzar a incrementar y nos puede dar este aspecto de que ya se recuperó el tejido infartado y esto es lo que conocemos como efecto de niebla. No hay que confundir esto con que realmente se recuperó el tejido. Como les digo, esto es por la neovascularización, colaterales y tratamiento en caso de que se haya instaurado trombolisis. Ese es el primer fenómeno interesante. Recuerden este efecto de niebla en la etapa subaguda. Otro evento importante que puede ocurrir en esta fase subaguda es que el EBC isquémico se transforme a hemorrágico aproximadamente a la semana del episodio de isquemia. Aquí vemos esta zona de isquemia pequeña, pero al repetir la tomografía podemos ver que ya hay un foco hemorrágico aquí.
La hemorragia puede ser desde pequeños focos que llamamos hemorragias petequiales, que veríamos así, hasta hemorragias de volúmenes bastante considerables. Muchas veces la trombolisis provoca estas lesiones y también se ha demostrado que al hacer trombolisis intravenosa en lesiones isquémicas muy grandes podemos provocar hemorragias muy cuantiosas, inclusive de tamaños increíbles, hemisféricos prácticamente. Entonces, recuerden que un EBC isquémico puede tener una transformación hemorrágica en la etapa subaguda. Con medio de contraste podemos observar realce en la región afectada por isquemia que llamamos realce giriforme. Si consideramos que el contraste es intravascular, sería lógico pensar que en un infarto no veríamos realce con medio de contraste, pero ya que esto ocurre tras la neovascularización, por eso podemos encontrarnos este tipo de realce en fases subagudas. Esta fase subaguda es una fase bastante engañosa, ya que las lesiones pueden simular tumores y no es infrecuente que si no nos dan una clínica precisa se diagnostique este tipo de isquemia en fases subagudas como un tumor. Obviamente la clínica entre un EBC y un tumor es diferente, por eso nos tienen que dar clínica. Un tumor es una masa que ocupa espacio y gran parte de las veces provoca mucho edema. El EBC, como dijimos, provoca también un efecto de masa por edema. Vean cómo aquí en estos dos casos se están borrando todos los surcos y se están obliterando aquí los ventrículos. Este efecto de masa ocurre en los primeros días, sobre todo al final de la fase aguda y a principios de la fase subaguda. Los tumores, ya que interrumpen a la barrera hematoencefálica, típicamente muestran realce a la aplicación de medio de contraste. Eso ya lo vimos en la clase de contrastes. Así que básicamente cuando nosotros aplicamos contraste, las lesiones van a mostrar una mayor densidad. Y es básicamente lo que estamos viendo aquí en estas lesiones. Un EBC en fase subaguda también puede tener realce a la aplicación de contraste en estas fases subagudas acrónicas, como estamos viendo aquí. Aquí vemos la zona de edema, pero vean cómo con medio de contraste se vuelve hiperdensa esta lesión. Aquí es más claro cómo está realzando con el medio de contraste. Este realce sigue la regla de los 3, en donde el realce comienza a partir del día 3, muestra máximo realce en la semana 3 y desaparece tras 3 meses. Este periodo de realce es en el cual a veces se nos complica el diagnóstico para diferenciarlo de un tumor. De hecho, es prácticamente probable que si muestran esta imagen a un radiólogo, sin saber clínica, pueda sospechar tumor. Así es que si ustedes brindan una buena clínica a su radiólogo, habrá mucho menos fallas en esta fase tan problemática con el diagnóstico, esta fase subaguda. En resonancia magnética en fase subaguda, realmente solo hablaremos de que, aunque en la secuencia de difusión continuamos observando restricción, en el mapa de ADC se normaliza o tiene un efecto de niebla. Vean cómo aquí es más difícil identificar la hipointensidad típica de la secuencia de ADC. El efecto de niebla también ocurre con las secuencias T2 o FLAIR. Aquí es un poco más claro cómo hay efecto de niebla. Con gadolinio, las lesiones también van a realzar y esto es similar a lo que ocurre con el contraste iodado en la tomografía que vimos en la diapositiva anterior. Por último, en los EBCs crónicos, que va desde 2 semanas al resto de la vida del paciente, en las zonas necróticas que no se trataron o no se pudieron recuperar con tratamiento, básicamente vemos como en vez de haber cerebro, este es reemplazado por líquido. Esto lo conocemos como encefalomalacia. En donde estaba el EBC, ahora simplemente vemos una región francamente hipodensa que tiene densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo que estamos viendo aquí dentro de los ventrículos. Ya que los ventrículos ahora no tienen parénquima cerebral que los limite, estos se expanden, como estamos viendo aquí. ¿A qué territorio corresponden todas estas imágenes de encefalomalacia crónica? Pues a la arteria cerebral media. La resonancia magnética básicamente muestra el mismo principio en el estadio crónico. La zona de infarto crónico o encefalomalacia va a tener la misma intensidad de señal que el líquido cefalorraquídeo. Vean cómo aquí estas regiones ahora tienen la misma intensidad de señal que el líquido cefalorraquídeo que vemos aquí dentro de los ventrículos. En FLAIR vemos que hay un halo hiperintenso
Esto sucede por la cicatrización del cerebro adyacente al infarto, por así decirlo, en donde los astrocitos, que son células gliales, tienen cambios reactivos, dando lugar a algo que conocemos como gliosis, que, como les dije, es esta región hiperintensa o brillante. Hay tres principales tipos de EBCs isquémicos que entran en casos especiales. Primero tenemos a estos infartos en territorios vasculares límite o infartos watershed. Estos ocurren en las pequeñas ramas de unión entre dos territorios principales, como entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, entre las arterias lenticuloestriadas y la arteria cerebral media, y entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Estas regiones son muy sensibles a isquemia e hipoxia. Vean cómo aquí vemos un EBC agudo en estas regiones de unión de forma bilateral y aquí vemos restricción a la difusión de forma bilateral en regiones de unión que está afectando a los centros semiovales. Este tipo de lesiones de territorios vasculares límites los podemos encontrar cuando hay periodos de hipotensión arterial, por ejemplo por choque o en casos de hipoxemia. Cuando vean infartos en zonas donde se unen dos territorios y los vean en ambos hemisferios, como es en este caso, lo más probable es que se trate de infartos de zonas terminales. Cuando observamos lesiones en múltiples territorios vasculares, ya sea en un solo hemisferio o dos hemisferios, lo que debemos de sospechar es que se trata de un embolismo por cualquier razón, por ejemplo, por una fibrilación auricular que libera trombos desde la aurícula izquierda hacia la circulación sistémica. Estas múltiples lesiones que no siguen un patrón vascular también ocurren en casos de vasculitis, en donde obviamente no va a haber selección de un solo territorio vascular, sino de múltiples. Vean cómo aquí vemos hipodensidades en relación a infartos agudos en el territorio de la arteria cerebral media y de ambas arterias cerebrales posteriores. Este es el caso de un embolismo. Otro infarto especial es el lacunar. Clínicamente depende del sitio de infarto los síntomas que vamos a encontrar, pero eso los van a revisar en neurología. Estos infartos lacunares son muy comunes, presentándose casi en 20% de los pacientes. Básicamente lo que ocurre es la oclusión de arterias de muy pequeño calibre, particularmente en pacientes con hipertensión y diabetes mellitus. Clásicamente ocurren a nivel de ganglios de la base. En estos casos estamos viendo que están a nivel de los brazos posteriores de la cápsula interna. Y vean cómo sabemos que es un infarto porque presenta restricción en la secuencia de difusión en resonancia magnética. También pueden ocurrir a nivel del puente o en los tálamos, como es este pequeño punto de aquí. Clásicamente, para decir que un EBC es lacunar, tiene que ser menor a 1,5 centímetros, o sea, son EBCs de muy pequeño tamaño. No es infrecuente ver en tomografía este tipo de hipodensidades en los ganglios de la base o lóbulos temporales, los cuales solo son espacios en donde penetra un vaso que está acompañado de pia madre y provoca una especie de cráter que conocemos como espacios perivasculares amplios. Estos son hallazgos relativamente normales, sobre todo en gente de edad avanzada. Para diferenciar estos espacios perivasculares de un infarto lacunar, básicamente la clínica es de gran ayuda o en todo caso una resonancia magnética, pero pues no sería necesario que si un paciente sin datos clínicos de EBC tenga este tipo de imágenes, pues digamos que es un infarto lacunar. Simplemente puede ser eso, un espacio perivascular amplio. Vamos ahora a pasar al EBC hemorrágico. Es menos común que el isquémico, pero este tipo de EBC tiene una mayor morbimortalidad. Obviamente no puede ser tratado mediante trombolisis, ya que causaríamos más sangrado. Habitualmente se trata médicamente, sobre todo vigilando la presión arterial, y se interconsulta neurocirugía para valorar si es necesario evacuar la hemorragia. Lo podemos dividir en cuanto a su topografía en dos grandes grupos: una hemorragia dentro del parénquima cerebral intraaxial o una hemorragia hacia el espacio subaracnoideo extraaxial. En cuanto a las causas de hemorragia, lo dividimos en dos grandes grupos también. Las causas directas o primarias que causan sangrado son estos dos grandes grupos que deben de reconocer: la hipertensión arterial sistémica y la angiopatía amiloide. Las causas indirectas o secundarias de hemorragia son múltiples, como pueden ver, desde traumatismos, causas vasculares, tumores, entre otras. Pero en este momento vamos a hablar de las causas no traumáticas.
Las hemorragias intracraneales siguen un patrón definido. Dependiendo del sitio de la hemorragia y del grupo de edad del paciente, podemos tratar de definir la etiología de la hemorragia. Las principales etiologías que deben de conocer es la hipertensiva, que usualmente afecta ganglios basales y cerebelo casi en la mayoría de los casos. La angiopatía amiloidea principalmente afecta a personas mayores no hipertensas, sobre todo hacia los lóbulos. En un momento vamos a ver esto con un poco más de profundidad. Ya hablamos de la hemorragia. La sangre es hiperdensa o blanca en tomografía. Aquí vemos dos ejemplos de tomografía simples. Esta es una hemorragia intraaxial que afecta al parénquima cerebral a nivel de los ganglios de la base izquierdos y en la región insular. Lo hiperdenso aquí es la hemorragia que está formando un hematoma. La hemorragia hacia el espacio subaracnoideo la observamos de esta forma. Vean cómo la hiperdensidad de la sangre reemplaza la hipodensidad de donde debería haber líquido cefalorraquídeo hipodenso. Esta hiperdensidad corresponde a sangre en la cisterna supracelular y esta hiperdensidad de aquí corresponde a sangre en la cisura silviana o la cisura lateral. Ya establecido que una hemorragia cerebral en imagen es hiperdensa, vamos a ver cómo cambia su aspecto a través del tiempo. Hay que considerar que en promedio la sustancia blanca tiene una densidad de 30 unidades Hounsfield y la sustancia gris de 40 unidades Hounsfield. Cuando ocurre una hemorragia parenquimatosa, la densidad de la lesión incrementa de una forma muy rápida, tanto que cuando el paciente llega al hospital tras la sintomatología, al realizar el primer estudio en los primeros minutos, observamos ya una lesión hiperdensa hemorrágica. En los 3 primeros días, la sangre puede alcanzar una densidad que corresponde a este pico que más o menos alcanza las 100 unidades Hounsfield, como estamos viendo aquí. En estos 3 primeros días, el coágulo es tan denso ya que se está deshidratando. Mientras más avanza el tiempo, tras llegar al máximo, la densidad va a comenzar a disminuir. Esta disminución de la densidad ocurre del exterior al interior y le da una apariencia como si se estuviera encogiendo el coágulo. En las fases agudas y subagudas, la hemorragia va perdiendo densidad y desarrolla edema vasogénico alrededor, como estamos viendo aquí. Vean cómo en este caso la lesión subaguda es menos brillante a comparación como era aquí en los primeros días. También puede ocurrir cierto efecto de masa por el edema que puede simular un tumor. Vean cómo aquí el sistema ventricular pues se oblitera en esta fase. Las hemorragias crónicas, consideradas así posterior a 6 semanas, pueden tener múltiples escenarios de resolución. En algunos pacientes, la reabsorción de las hemorragias es total, tanto que no deja rastros, particularmente en hemorragias muy pequeñas. Similar que con los infartos, las hemorragias pueden degenerar en regiones de encefalomalacia, en donde el cerebro es reemplazado por líquido cefalorraquídeo, como en este ejemplo. Cuando ocurren hemorragias a nivel de ganglios basales, en un cuarto de los casos puede ocurrir esta lesión en donde la resolución de una hemorragia forma esta lesión en ranura. De forma menos frecuente se pueden formar calcificaciones en las regiones en donde existió hemorragia. La manera en la que solía preguntar esto en los exámenes para mis alumnos era poner una imagen de hemorragia y preguntar cuál era la etiología más probable de esa hemorragia, ya que hay ciertas hemorragias que ocurren en ciertos sitios muy característicos. Esto es algo que deben saber. Tenemos millones de pacientes con hipertensión y lamentablemente gran porcentaje de esos pacientes tienen hipertensión descontrolada. Principalmente esos son los pacientes que están en riesgo de hemorragias intracerebrales. Las hemorragias por hipertensión tienen una topografía muy característica, tanto que si no mandan información clínica en la solicitud del estudio y vemos una hemorragia localizada en estas regiones, prácticamente dejamos hemorragia hipertensiva como primera opción diagnóstica. Las hemorragias hipertensivas ocurren en más del 60% de los casos en los ganglios de la base, como vemos aquí, en donde está afectando a la cápsula interna, al núcleo lenticular y ya hay extensión hacia la ínsula. Inclusive vemos que esta hemorragia se complicó ya que tiene irrupción hacia adentro del sistema ventricular. Vemos sangre aquí en las astas anteriores de los ventrículos laterales, en las astas posteriores y en el tercer ventrículo. Esta hemorragia está en el putamen, que es parte de los ganglios basales. Otro sitio común de hemorragia hipertensiva son los tálamos, como vemos aquí, o menos frecuente en el cerebelo, como vemos aquí en esta lesión. Así que cualquier hemorragia que vemos aquí hacia el centro o en la fosa posterior, pues nos puede sugerir hemorragia por hipertensión.
La angiopatía amiloide se refiere al depósito de amiloide, que son proteínas fibrilares anormales, las cuales se acumulan en las paredes de las arterias cerebrales de pequeño y mediano calibre. Esto provoca debilidad de la pared, la cual puede llegar a romperse provocando una hemorragia. El amiloide es una proteína degenerativa común en los pacientes de edad avanzada. Este tipo de hemorragias ocurren principalmente en adultos mayores sin hipertensión. Podemos diferenciar este tipo de hemorragia primaria de la hipertensiva en el hecho de que los focos hemorrágicos son corticales o en los lóbulos, o sea, están más periféricos y no hacia el centro del cerebro como veíamos en la hemorragia hipertensiva. Estas hemorragias pueden ser desde puntiformes hasta de tamaño considerable, como estas. Principalmente ocurren en los lóbulos parietales y occipitales. Cuando las hemorragias son muy pequeñas, pueden pasar desapercibidas en tomografía, y es aquí cuando usamos esta secuencia de resonancia magnética que pueden escuchar, que se llama eco de gradiente, T2 estrella o secuencia de susceptibilidad. Todas estas son diferentes, pero eso va más allá de lo que deben saber. Más que nada, tienen que saber que en estas secuencias el más mínimo sangrado intracraneal puede ser detectado. Son todos estos puntos hipointensos que están señalando aquí focos hemorrágicos. Vean cómo son periféricos y principalmente parietoccipitales. Otro concepto que es importante que conozcan es que las trombosis venosas del cerebro pueden provocar hemorragias cerebrales primordialmente subcorticales. Aquí vemos un gran coágulo en el seno sigmoideo, el cual provocó una hemorragia aquí en el lóbulo temporal. Así que recuerden eso, las trombosis venosas pueden provocar hemorragias cerebrales. Las hemorragias pueden surgir también de malformaciones vasculares, como malformaciones arteriovenosas, malformaciones cavernosas o de tumores hemorrágicos. Estas pueden ocurrir en cualquier lugar del cerebro. No voy a entrar en esto, pero es algo que deben de considerar, que las malformaciones vasculares y los tumores pueden sangrar. No vamos a profundizar en el aspecto de una hemorragia en resonancia magnética, ya que es algo bastante complicado incluso entre especialistas, pero vamos a hablar de unas cosas muy puntuales. El aspecto de una hemorragia en resonancia magnética varía acorde al tiempo transcurrido debido a los cambios que ocurren en el hierro, las proteínas de la molécula de hemoglobina, los cambios de concentración de oxígeno tisular, hematocrito y la integridad de la barrera hematoencefálica. La sangre patológica de las hemorragias sigue un proceso de degradación bien establecido, en donde la hemoglobina pierde las moléculas de oxígeno formando deoxihemoglobina. Posteriormente, el grupo ferroso de la hemoglobina cambia a un grupo férrico formando methemoglobina intracelular y luego extracelular, que finalmente se degrada en hemosiderina. Todos estos cambios tienen una representación visual en la resonancia magnética. Vamos a fijarnos principalmente en esta secuencia de T2 y secuencia T1. Estos serían los focos de hemorragia que estamos viendo aquí. Existen muchos sistemas para tratar de recordar la intensidad con la que se ven las hemorragias en resonancia magnética. Mi favorito es este, en donde graficamos T1 contra T2 con los hipointensos proximales, hiperintensos distales e isointensos aquí en medio. La hemorragia hiperaguda es hiperintensa en T2 e isointensa en T1, como vemos aquí, hiper e iso. En fase aguda, la hemorragia es hipointensa en T2 e isointensa en T1, hipointensa e isointensa. En el periodo subagudo temprano, la hemorragia es relativamente hipointensa en T2, pero hiperintensa en T1, como vemos aquí, algo hipointensa e hiperintensa. En la fase subaguda tardía, el sangrado es hiperintenso tanto en T2 como en T1, como vemos aquí estos dos focos hiperintensos. Finalmente, en la fase crónica, esto tiene cierto truco porque aquí nos dice que es hipointensa en ambas secuencias. En la fase crónica es la hemosiderina la cual le da este aspecto hipointenso en T1 e hipointenso solo en la periferia en T2, únicamente en la periferia. El aspecto de la hemorragia en las secuencias que identifican productos hemáticos como eco de gradiente, T2 estrella o secuencias de susceptibilidad siguen el aspecto de T2, pero aquí en esta fase crónica la lesión es genuinamente hipointensa toda la lesión, no solo la periferia como veíamos aquí en T2. Dijimos que la hemorragia, además de ser parenquimatosa, puede ser extraaxial hacia el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es el que se extiende entre surcos y cisuras, así como cisternas cerebrales.
Establecido que en tomografía la hemorragia es hiperdensa, en una hemorragia subaracnoidea vamos a observar los espacios en donde debería haber líquido cefalorraquídeo hipodenso reemplazado por hiperdensidad. Aquí vemos las cisternas con sangre, sangre aquí hacia las cisuras de Silvio y aquí hacia la convexidad. Vean aquí la comparación de estos espacios subaracnoideos normales llenos de líquido cefalorraquídeo con espacios subaracnoideos que contienen sangre en una hemorragia subaracnoidea. Nuevamente aquí vemos sangre hacia las cisternas de la base y aquí hacia la cisura de Silvio. Ya vimos en la introducción cuáles son los síntomas de una hemorragia subaracnoidea: náusea, vómito, signos de irritación meningia y cefalea muy intensa de comienzo agudo, que se califica como la peor cefalea de mi vida. En el curso clínico de una hemorragia subaracnoidea, aparentemente existe una alteración de vasopresores como el óxido nítrico o endotelina, los cuales provocan vasoespasmo, que puede llegar a ser tan intenso que provoque además una isquemia cerebral. Siempre deben considerar el vasoespasmo y vigilar a los pacientes recuperándose de una hemorragia subaracnoidea, ya que estos pueden complicar en un EBC isquémico. La hemorragia hacia el espacio subaracnoideo tiene múltiples etiologías que prácticamente son las mismas que las hemorragias parenquimatosas. Tomen en cuenta que estamos hablando de hemorragias subaracnoideas no traumáticas. La causa más común, casi en 80% de hemorragia subaracnoidea no traumática, es la ruptura de un aneurisma cerebral. Entre mayor tamaño tenga un aneurisma, más riesgo de ruptura, y el riesgo aparece a partir de 1 centímetro. Los aneurismas se forman por alteraciones en las paredes arteriales, por ejemplo en el caso de enfermedades de la colágena, alteraciones genéticas, por ejemplo los que están asociados a la poliquistosis renal autosómica dominante, aunque también pueden formarse en condiciones tan comunes como hipertensión y aterosclerosis. Es común que les pregunten cuáles son los sitios más frecuentes en los que se forman aneurismas, y nuevamente tenemos a los sitios de bifurcación o de alta presión y sitios de turbulencia. Depende de dónde lean, encontrarán diferentes opiniones, pero los 3 sitios principales en la arteria cerebral anterior, la bifurcación de la arteria cerebral media. Estos dos siempre los señalan como los principales culpables, aunque también es común que se formen en el sitio de unión de la arteria carótida interna y de la arteria cerebral posterior. Es menos común que aparezcan aquí en el tope de la basilar. Cuando el aneurisma se rompe, la sangre se riega hacia el espacio subaracnoideo, aunque también pueden formar hemorragias parenquimatosas, como estamos viendo aquí. Podemos comenzar a sospechar en dónde está el aneurisma al ver la zona con mayor acumulación de sangre. Por ejemplo, aquí vemos en esta TAC simple hemorragia aquí en esta cisterna supracelar, en la cisterna interpeduncular, en la cisura lateral o de Silvio, en la tienda del cerebelo y en la cisura interhemisférica. También vemos esta hemorragia parenquimatosa aquí en la región frontal. Al realizar la TAC contrastada, vemos como tal al aneurisma que sufrió la ruptura, que es este. Para repararlos, el neurocirujano puede poner un clip de esta forma, o los neurocirujanos o radiólogos endovasculares pueden embolizarlos con espirales metálicos o con stents o con ambos. Con la TAC simple sabemos que hay una hemorragia subaracnoidea, pero para saber dónde está el aneurisma requerimos de estudios neurovasculares como angioTAC, angioresonancia magnética o resonancia magnética con secuencias especiales o angiografía intracraneal. Aquí vemos 3 casos de aneurismas en tomografía. Este es el aspecto de un aneurisma del tope de la basilar, pero aquí no está roto. Esto es una tomografía contrastada. Esta es una reconstrucción volumétrica en 3D de un aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media. Este tipo de reconstrucciones tomográficas requiere medio de contraste. En este caso, estamos identificando aquí hemorragia subaracnoidea en esta tomografía simple. Con TAC podemos también hacer este tipo de reconstrucciones posterior al hacer una tomografía contrastada que conocemos como proyecciones de máxima intensidad o MIPS. Este corresponde a un aneurisma de la arteria cerebral anterior. Por resonancia magnética no es necesario utilizar medio de contraste si utilizamos esta secuencia llamada 3D TOF, que por sus siglas en inglés significa tiempo de vuelo. Este es un aneurisma no roto de la bifurcación de la arteria cerebral media. Así que recuerden que esta secuencia 3D TOF no necesita medio de contraste.
Mediante angiografía utilizamos medio de contraste iodado que inyectamos directamente a una arteria carótida común para ver este tipo de imágenes de las arterias intracraneales. Aquí selectivamente elegimos la arteria carótida común izquierda para ver este aneurisma aquí en la arteria comunicante anterior. Van a escuchar en algún momento de estas dos escalas al hablar de hemorragia subaracnoidea, particularmente la escala de Fisher. La escala de Fisher describe los cambios de la tomografía en relación con el grado de severidad y riesgo de vasoespasmo que tiene una hemorragia subaracnoidea. En el grado 1 de Fisher podemos encontrar datos de hemorragia subaracnoidea en el estudio del líquido cefalorraquídeo y mediante clínica, pero no hay ningún hallazgo en la tomografía. En el grado 2, las colecciones hemorrágicas tienen un espesor mínimo menor de 1 milímetro. En el grado 3, las colecciones aquí en el espacio subaracnoideo son más gruesas con un espesor mayor a 1 milímetro. En el grado 4 podemos encontrar sangre en el parénquima cerebral o dentro del sistema ventricular, como aquí. Como ven, el riesgo de vasoespasmo es mayor entre mayor sangre haya en el espacio subaracnoideo. En el grado 4, ya que la sangre irrumpe en el parénquima cerebral o en el sistema ventricular, el riesgo de vasoespasmo desciende discretamente. La clasificación de Hunt y Hess es meramente clínica. A veces hay muchos malos entendidos cuando van comenzando, ya que a veces les reportamos las clasificaciones radiológicas y nos dicen que esas clasificaciones ya no existen y que ahora se utiliza tal o cual escala clínica. Pero la mayor parte de las veces lo que sucede es que los clínicos principalmente conocen las escalas clínicas, pero no están familiarizados con las escalas radiológicas o viceversa. Siempre verifiquen si están usando una escala clínica o una escala radiológica. Y recuerden que la escala radiológica en las hemorragias subaracnoideas es la escala de Fisher. En la próxima clase vamos a ver los principales tumores intracraneales y las clasificaciones que utilizamos actualmente.